Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a analizar la plantilla Atlético de Madrid para la temporada 24-25. Sí que es verdad que esta plantilla todavía no está cerrada y realmente veo bastantes dudas en algunos jugadores. Pero bueno, realmente, iniciando con el entrenador Simeone, Cholo Simeone se va a mantener. La verdad es que es evidente que hay años donde no está ganando nada a nivel títulos, pero el hecho de que todas sus temporadas le haya metido en Champions, el hecho de que haya conseguido llegar a dos finales de Champions, el hecho de que haya cambiado, por así decirlo, la historia del Atlético de Madrid, le da el crédito suficiente para decidir si continúa o no. En este caso, el Club Atlético de Madrid están contentos con su manera de trabajar, así que siguen con él. En la portería no hay ningún problema. Jan Oblak seguirá siendo portero del Atlético de Madrid. El esloveno de 31 años es un auténtico porterazo y no tiene ningún tipo de problemas. Por otro lado tenemos a Moldovan, que será el suplente. Es un portero de 26 años que tiene un valor de mercado de 3 millones, que viene de Rumanía y que bueno, seguirá siendo el portero sin ningún tipo de problema. Realmente Jan Oblak lo va a jugar todo, así que salvo lesión de Jan Oblak, será Moldovan un jugador que simplemente sea para copas o para partidos más amistosos. Vamos a la línea defensiva. Aquí Simeone suele jugar con tres centrales. En este caso tenemos a Axel Witsel, que es titular, que es un jugador de 35 años, pero que su función en una línea de tres la hace bastante bien, se pone en el centro, y es un jugador físico, contundente al choque, que sí que es verdad que no es tan rápido porque es evidente que es veterano, pero es un jugador que lo hace muy bien. A mí el belga me gusta mucho. Luego en la parte izquierda de estos tres centrales juega Jiménez, José María Jiménez, central contundente, uruguayo, 22 millones de valor de mercado, 29 añitos. La verdad es que no rinde a un nivel tan espectacular como hace 3 o 4 años en el Atlético de Madrid, pero sigue cumpliendo bastante bien y por eso Simeone coge una línea de 3. El suplente de Jiménez sería Reinildo, que también es un jugador que suele jugar de lateral, pero en este caso juega más como, como tercer central, en este caso por el lado izquierdo. Y aquí vendría el primer fichaje, que es Robin Lenormand, un jugador que viene procedente de la Real Sociedad, que realmente han pagado bastante dinero, pero que son casi 35 millones y que es un jugador súper interesante. Para mí es un jugador muy bueno, tiene un valor de mercado de 40, es decir, aún han pagado un poquito menos de su valor de mercado, titular de la selección española, 27 años, o sea, en plena juventud, y es el que ocupará en la línea de 3 el lateral, el central derecho, por así decirlo, el del lado derecho. Así que la línea defensiva quedaría con Jan Oblak en portería, Axel Witsel el central del medio, Robin Lenormand en la derecha y Jiménez en la izquierda. Vamos a los dos carrileros. En este caso, el carrilero derecho no hay ningún tipo de dudas. Tenemos dos carrileros muy interesantes. Nahuel Molina, el carrilero lateral de la selección argentina, 26 años. Un lateral muy bueno, un lateral que tiene mucha llegada, que en este sistema le beneficia mucho porque al final tiene tres centrales atrás y por lo tanto puede subir bastante la banda. Y luego tendríamos de suplente a César Azpilicueta, 34 años, y realmente es un jugador con mucha experiencia que para corte más defensivo, para defender un resultado va muy bien. Por el extremo izquierdo, el carril izquierdo, ¿qué tendríamos? Tendríamos a dos jugadores. El primero de ellos, Samu Lino, es un auténtico jugadorazo, realmente se mueve en varias posiciones de extremo o de carrilero en función de cómo juega el sistema. Y es un jugador de 24 años, brasileño, que ha rendido muy bien esta temporada, que a mí me gusta mucho, valor de mercado de 30 millones y por lo tanto ahí está el titular en el carrilero izquierdo. De suplente, ¿quién tendríamos? Tendríamos a Javi Galán, viene procedente de la Real Sociedad, viene en una finalización de la cesión. Realmente no contó con él Simeone y por lo tanto lo cedieron a la Real Sociedad y ahora viene con 29 años y realmente podría llegar a contar con él, ya que es un jugador que rinde bastante bien. Por lo que conozco a Javi Galán, es un jugador completo, correcto, lo que se diría correcto. En el medio del campo tendríamos doble pivote, en este caso los titulares son Coque y son Rodrigo de Paul. Sí que es verdad que aquí tenemos muchos jugadores que pueden jugar en esa posición. Tenemos el caso de Marco Llorente, tenemos el caso de Artur Bemeren, tenemos el caso de... estos serían los cuatro. Realmente, sí que Pablo Barrios, Víctor Mollejo podrían jugar ahí, pero yo los pondría más para adelante. Por lo tanto, tenemos cuatro jugadores. Coque,
veterano, 32 años, capitán de este equipo, y realmente es un jugador que está contando mucho para Simeone en las últimas temporadas, incluso al no estar ya en la selección y ser un jugador veterano. Rodrigo de Paul, jugadorazo, valor de mercado de 30 millones, 30 años, argentino, titular en la selección argentina, titular en el Atlético de Madrid, y es un jugador de corte defensivo, pero que te puede solucionar ese primer pase a los jugadores más combinativos. Y luego tendríamos dos jugadores. El caso de Marcos Llorente, puede jugar ahí, puede jugar de medio centro, es un jugador de mucha llegada, es un jugador defensivamente muy poderoso, pero ofensivamente también tiene llegada, tiene gol, tiene último pase. Y luego podría jugar de carrilero también, que lo ha hecho en varias ocasiones. Podría jugar más arriba en las bandas. 29 años, estuvo a punto de ir a la Eurocopa, lo descartaron en la preselección y realmente es un jugador muy interesante. Y luego tenemos a Arthur Vermeeren. Es un belga de 19 años que tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y realmente es un jugador muy interesante y que va a tener muchos minutos esta temporada. Vamos a la media punta. Aquí tendríamos tres jugadores. Tenemos a Thomas Lemar. La verdad es que poco a poco ha ido perdiendo credibilidad en este equipo, ya que empezó muy bien. Fue un fichajazo que venía de Francia y pintaba muy bien, pero poco a poco se ha ido derrumbando. No ha tenido tantos minutos, no ha sido consistente y evidentemente un jugador poco defensivo. Y para el sistema de Simeone es muy importante la presión y el sistema defensivo. Por otro lado tenemos a Pablo Barrios, se ha consolidado ahí, 21 añitos, español. La verdad es que es un jugador muy joven, pero que lo está haciendo muy bien. Y luego tendríamos a Víctor Mollejo, que puede jugar en banda, pero también puede jugar de media punta. Vuelve retornado, por así decirlo, de la cesión con el Zaragoza, así que veremos si se lo quedan. Y vamos a la parte de arriba. Aquí tenemos muchos jugadores. Sí que es verdad que hay algunos que no están confirmados, hay algunos que sí. Veremos al final cómo acaba siendo. El titular, Griezmann. La verdad es que no hay mucho de qué hablar de Griezmann. Es un jugadorazo. Francés, 33 años, pero que está rindiendo muy bien. Vuelve Joao Félix de la cesión con el Barcelona y en principio el Barcelona no se lo va a quedar. 24 años, portugués, sí que es verdad que ha tenido muchos problemas con el Cholo Simeone, pero la pretemporada ya ha empezado bien y realmente veremos el nivel de Joao Félix, sobre todo la constancia de Joao Félix y si Simeone cuenta para él. ¿Qué más jugadores tenemos aquí? Tenemos a Ángel Correa, un jugador que te resuelve muchos partidos, un jugador argentino, 29 años, que puede jugar en banda, que puede jugar como punta de ataque. No cuenta como titular muchas veces para el Cholo Simeone, pero es un jugador que hay que tener en la plantilla porque te puede resolver partidos. Rodrigo de Riquelme, otro jugador también interesante para esta posición, puede jugar en banda, puede jugar en punta, tiene 24 años, es español, 25 millones de valor de mercado, así que también otro jugador interesante. Y luego ya tendríamos a Samu Omorodion y a Giuliano Simeone, dos jugadores que vienen de cesiones del Deportivo Alavés las dos y veremos si cuentan con ellos. 20-21 añitos, por lo tanto veremos qué hace Cholo Simeone. Y luego tenemos aquí la duda de si Alexander Sorloth lo acaban fichando o no. En principio el fichaje está prácticamente cerrado por 32 millones de euros. El delantero centro del Villarreal que vendría a esta plantilla. Realmente la resolvería mucho porque ya se fue Morata, entonces pues al final sería un jugador importante. ¿Qué tenemos? ¿Qué jugadores han venido? Pues si contamos con la llegada de Alexander Sorloth, habría venido Sorloth del Villarreal por 32 millones y Robin Lenormand por 34 millones y medio de la Real Sociedad. Jugadores que se han ido: Mario Hermoso, que ya se ha quedado sin club, es decir, no lo han renovado. Memphis Depay, más de lo mismo. Álvaro Morata se ha ido al Milan por 13 millones. Soyuncu se ha ido al Fenerbahce por 8,5 y han cedido a Saúl Ñíguez al Sevilla. Realmente este equipo es un equipo bastante potente. La verdad es que no tocan mucho. Han comprado a un buen central como es Robin Lenormand. Habían hecho muchos fichajes en la parte de atrás el año pasado con Soyuncu, con jugadores así, pero Robin Lenormand creo que les va a dar mucho beneficio, ya que es un jugador que conoce la liga y lo viene haciendo muy bien tanto en selección española como en Real Sociedad. Por parte de arriba se ha ido Morata, por lo tanto ficharon un 9 como Sorloth, uno de los pichichis del año pasado, pues es increíble. Para mí el Atlético de Madrid debería meterse entre los 4 primeros, no debería sufrir tanto como el año pasado, que con la irrupción del Girona y estando Barcelona y Madrid por encima, sufrió mucho por esa cuarta plaza con Athletic de Bilbao y equipos perseguidores como la Real Sociedad. Así que creo que el Atlético debería de meterse como tercero mínimo y de pelearles, estar cerquita por lo menos a menos de 10 puntos de Barcelona y de Real Madrid.
Así que nada, os dejo por aquí el análisis del Atlético de Madrid 24-25. Espero que os haya gustado. Si es así, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.